Estamos en contacto con el periodista Manuel Montali, a quien tengo el gusto de saludar. Bienvenido, Manuel, ¿cómo estás? Germán Giachero te habla. Buenas noches, Germán, a vos y a toda la audiencia. Un gusto y gracias por invitarme. Por favor, gracias por recibirnos. Bueno, en principio queremos conocer un poco con detalles ustedes analizaron, investigaron y realizaron esta miniserie documental. ¿Qué es lo que muestra en relación con lo que siempre se supo de este caso? Bien, como perfectamente decías, el caso ocurrió hace poco más de 30 años ya, un caso muy emblemático, hoy por hoy se lo considera casi como el primer femicidio del interior, y acá en San Francisco fue muy significativo porque sacó a la gente a las calles, algo que nunca más volvió a pasar, como nunca antes. El caso se resuelve efectivamente con la condena de 4 personas. Nosotros lo trabajamos con la versión oficial hace 4 años en un ciclo en el que recuperamos casos emblemáticos de San Francisco y la región, policiales. Y en ese momento cuando lo trabajamos nos encontramos con que había muchos elementos extraños que no cerraban del todo con las 4 condenas y entonces un poco por curiosidad empezamos a seguir algunos de esos hilos conductores y nos metimos sin quererlo en una novela de giros tremendamente inesperados que efectivamente desembocan en Villa María porque es donde estaba presa hoy por hoy la testigo principal de la causa, la persona con la cual se resuelve esta causa. Porque había tantos elementos oscuros que se termina resolviendo con un testimonio y no había muchas más pruebas. Entonces siempre fue un caso que generó muchas dudas y dejó mucha tela para cortar, muchas dudas. Manuel, ahora aparece un entramado, ¿no? Que tiene que ver con lo político, con lo policial, detrás de este crimen, y algunos de estos sucesos aparecen en esta miniserie, ¿no? La miniserie lo que hace es de alguna manera retomar la versión oficial y contrastarla con el lado B o la versión que siempre estuvo en la calle, en el barrio, dándole la voz a los condenados que nunca habían hablado y tratando de alguna manera de reconstruir el juicio, haciendo todo el recorrido del juicio con las personas, por supuesto, que hoy viven, hasta llegar a la testigo principal, abordando algunos elementos realmente muy oscuros, como que el testimonio de la testigo principal al momento de llegar al juicio se cocina dentro de la comisaría de San Francisco, donde la testigo principal con 15 años estuvo detenida como testigo encubierto durante un año más o menos, siendo ese uno de los hechos más polémicos, pero no el único, dentro de muchas cosas raras como fueron la autopsia que dejó dudas sobre la fecha de muerte, la pericia sobre un arma que se presentó que tampoco pudo ser corroborada, y muchas contradicciones entre la testigo principal y otros participantes del juicio. Realmente una novela que en este documental plantea todos los interrogantes que estaban en la calle, tratando de acercarnos a algún intento de respuesta sobre la pregunta principal, que es quién efectivamente mató a Mónica Parolini. ¿Qué pasó con la testigo principal? ¿Por qué terminó alojada en la cárcel de Villa María? Bueno, la testigo era la tía, aunque tenía prácticamente la misma edad que la víctima. Termina alojada en la policía porque de alguna manera todos sospechaban que ella sabía lo que había pasado. Entonces, la policía con connivencia con la justicia de menores la ingresa a la comisaría, jugándose el riesgo de una denuncia por privación ilegítima de libertad. En ese marco ella hace la confesión por la cual detienen a estas 4 personas, termina yendo a juicio, el juicio obviamente se resuelve con las 4 condenas, y después una chica que tuvo una vida muy complicada con entradas y salidas de la policía. Ella, bueno, nosotros la terminamos ubicando en la cárcel por hechos de tenencia de drogas, robo, nada que ver con esta causa, pero bueno, tuvo una vida muy complicada, una persona hoy por hoy que tiene poco más de 40 años, pero que ha tenido una vida realmente muy complicada y que ha tenido contradicciones que son muy significativas, que son las que de alguna manera plantean todas las dudas que a nosotros nos motivaron a investigar este caso a fondo. Manuel, en relación con los imputados, con los acusados y condenados, digo, más allá de la versión oficial, ¿aparecen dudas sobre la supuesta autoría de este crimen? Por empezar,
dentro de las 4 personas, una sola fue la condenada por el homicidio, las otras Ujú. fueron condenadas por la participación en el abuso sexual de la menor, de la víctima. La misma policía que investigó el caso no está del todo convencida que la persona que condenaron como homicida sea en realidad el homicida, porque era una persona cuyo perfil no cuadraba del todo con el de alguien que por empezar podía tener un arma de fuego, disparar y acertar. Entonces, si vamos desde que la misma policía sospecha que en realidad el homicida no es el homicida, a partir de ahí todo el entramado y la reconstrucción tambalea, amén de un montón de testimonios que llegaron al juicio pero no fueron tenidos en cuenta sobre que la menor en realidad fue vista días después de su desaparición, que los condenados estaban en lugares diferentes, porque el caso se reconstruye de alguna manera muy parecido a lo que fue el caso de María Soledad Morales, una fiesta Ujú. con muchachos mayores y drogas. Hoy por hoy al caso se lo recuerda como el de la María Soledad Cordobesa. Entonces hay muchas dudas en torno a esa reconstrucción de la justicia sobre que la fiesta no se produjo o no se produjo donde dice la justicia, que los participantes no fueron ellos, fueron otros. Entonces es un caso que por donde se lo mire hay dudas. ¿Cuál fue la suerte de los condenados con el paso del tiempo? Bueno, los 4 ingresaron a la cárcel, 3 cumplieron condena, uno no llegó a cumplirla porque cuando le faltaba muy poco para tener salidas transitorias fue asesinado dentro de la cárcel, aparentemente en una pelea con internos cordobeses, que no tendría nada que ver con este caso. Ujú. Los otros 3 recuperaron la libertad, hoy por hoy viven en San Francisco, trabajan acá y tienen una vida dentro de todo normal, sí, con un perfil muy bajo, nos costó mucho ubicarlos y lograr que hablaran, porque ellos consideran que han podido recuperar su anonimato y hoy pueden caminar por la calle sin que se lo vincule con este caso. ¿Y ellos sostienen su inocencia en este caso? Absolutamente, sí, sí, se mantienen firmes en que son inocentes, que no participaron de la supuesta fiesta, que no tuvieron nada que ver con el crimen y que por supuesto tampoco saben quién fue el homicida. Ujú. ¿Y quiénes podrían estar en todo caso? Por supuesto, estamos hablando de alguna posibilidad, de alguna conjetura. ¿Quiénes estarían implicados entonces? ¿O quiénes serían los verdaderos responsables de este crimen? Hay muchas conjeturas, por empezar, siempre se sospechó incluso hasta de la propia policía porque la policía tenía un vehículo exactamente igual al de la persona que es condenada por el homicidio, exactamente igual. Ujú. Entonces, por empezar, la misma policía estaba bajo sospecha, así como la policía siempre en estos casos se sospecha del mismo círculo familiar, se sospechaba de vecinos del barrio. En nuestra reconstrucción nosotros lamentablemente no pudimos encontrar pruebas firmes que marquen que es otra persona el asesino. Sí, las dudas de que las personas condenadas tienen tantos elementos o casi tantos elementos a favor como los que tuvieron en contra para recibir la condena. A favor en el sentido de que no participaron en el hecho o por lo menos no está probada su participación más allá del testimonio de quien fuera la testigo principal. Así que rumores sobre posibles asesinos hay realmente muchos, ninguno que tenga un asidero, por lo menos dentro de lo que pudimos reconstruir nosotros, muy firme. Recordanos, Manuel, por último, entonces la situación de la principal testigo de Valeria Ferreira. La principal testigo cumplió la condena, nosotros la entrevistamos cuando estaba alojada en la cárcel de Villa María, salió en libertad en la primera mitad del 2023 y hoy por hoy reside entre San Francisco y la zona de provincia de Santa Fe vinculada a San Francisco, Frontera, Josefina, Acapulco, en un estado que según los comentarios que nos han llegado últimamente no es para nada bueno. Eh, Acorde a cómo ha sido lamentablemente su vida. Esto es también un poco el objetivo del informe, fue mostrar lo que es para nosotros una segunda víctima de este caso, que es Valeria Ferreiro, la testigo, Ujú. una persona que cumplió su rol para que la justicia pudiera llegar a las condenas y desde entonces no tuvo ningún tipo de contención y que tuvo realmente un paso muy complicado por la comisaría en ese año que estuvo alojada y en su vida posterior. Así que el informe de alguna manera recrea también y pone en discusión el papel y la suerte de esta persona. Así que por supuesto invitamos a la gente a verlo, está cargado en las plataformas de La Voz de San Justo, en YouTube. Nosotros estamos realmente muy orgullosos del trabajo, una investigación muy difícil, muy a pulmón Ujú. y que, bueno,
es un caso realmente emblemático y es una novena. Es una novena. Manuel, gracias por esta charla y por todos los detalles ofrecidos. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias a ustedes por interesarse. Un abrazo para allá.